Muy buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente por este medio. Vamos a estudiar un poco acerca de lo que son las señales del fin, tal como la Biblia las describe. El motivo de este estudio, básicamente, es porque a raíz de esta situación que estamos viviendo, más de una persona seguramente se ha de preguntar qué está sucediendo en relación al tiempo del fin. Muchas veces podemos ser confundidos y a veces no sabemos qué es lo que realmente va a ocurrir en ese tiempo. Mm, Nosotros hemos visto, por ejemplo, que hay personas que creen que va a haber un rapto, por ejemplo, que va a haber un periodo de tribulación para el pueblo de Dios y un rapto también. Hay quien cree, por ejemplo, que va a ser una cuestión tal vez de guerra, que le llaman un Armagedón, pero un Armagedón en el cual sería como una tercera guerra mundial y que ahí se va a acabar todo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en relación a los eventos del fin? Nosotros, como pueblo de Dios, no estamos en oscuridad en relación a estos eventos. Sabemos qué es lo que va a acontecer y por lo tanto tenemos que estar seguros. También yo no dudo que haya tal vez algún hermano o hermana que tenga sus dudas, por ejemplo, en relación al famoso microchip. Algunos ya empiezan a resurgir nuevamente esa creencia. Empiezan a decir que tal vez la marca de la bestia sea realmente un circuito electrónico que se va a colocar en las personas. O quizás haya otros también que crean que, pues con lo que también hemos visto en algunas noticias, que tal vez un cometa o un asteroide choque con la Tierra y esto ocasione también el fin del mundo. Pero mis queridos hermanos, como les vuelvo a repetir, la Biblia es muy clara al respecto. Y la Biblia nos enseña qué es lo que va a acontecer en realidad. Y lo hace con un propósito, para que nosotros estemos completamente seguros en relación a estos eventos. Que no haya en nosotros ningún tipo de duda, que no haya en nosotros incertidumbre y que estemos preparados para todo este tipo de eventos. Vamos a estudiar qué es lo que dice precisamente la Escritura en relación a todo esto. Voy a invitarlos a que hagamos una oración breve para comenzar el estudio de esta tarde. Inclinemos el rostro para orar. Amante y bendito Dios, te agradecemos, Señor, porque nos permites, aún en la distancia, poder compartir tu palabra. Suplicamos, bendito Padre, que seas tú el que pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón y que puedas dirigir nuestras palabras y nuestros pensamientos. Y que cada uno de mis hermanos que nos ven en estos momentos o que quizás nos vean después puedan también encontrar un mensaje adecuado para cada uno de ellos por medio de tu palabra. Humildemente lo suplicamos, rogando la presencia de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver entonces qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 21, del versículo 7 en adelante. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será todo esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Vamos a comenzar a analizar versículos por versículos, o un grupo de versículos, para poder ir avanzando poco a poco. Noten lo que dice, mirad que no seáis engañados. Aquí el punto es, no seamos engañados. El mensaje es para el pueblo de Dios, porque se nos aconseja a nosotros por medio de la palabra no ser engañados. Es una advertencia para nosotros, para que de esa manera nosotros podamos estar seguros. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre.
diciendo, yo soy el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Algunos todavía pensamos que Cristo es un nombre, pero no es un nombre. Cristo es un adjetivo y significa ungido. Entonces aquí bien puede decir, algunos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Mis queridos hermanos, aquí hoy en día podemos nosotros darnos cuenta de que se han levantado muchos diciendo que son los ungidos de Dios, que vienen en el nombre de Jesús a dar mensajes al mundo. Proclaman ellos mismos ser los ungidos. Y aquí claramente Jesús nos dice, mirad que no seáis engañados. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Y el tiempo está cerca. Es interesante ver, hermanos, cómo aquí la palabra de Dios dice que son dos aspectos que hay que tener cuidado. Cuidado cuando dicen yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Y cuidado cuando dicen el tiempo está cerca. Y es interesante, hermanos, porque se supone que estas señales son para la venida de Cristo, para estar preparados. Pero aquí Jesús claramente dice, cuidado. ¿Y por qué dice esto? Dice la siguiente frase, no vayáis en pos de ellos. Yo soy el ungido, el tiempo está cerca. Pero ¿con qué propósito lo están diciendo? Precisamente para tomar gente tras de sí, para que la gente vaya en pos de ellos. Y por eso Jesús advierte, no vayáis en pos de ellos. Hoy en día es lo que sucede, hermanos. Cuando hay señales de este tipo, se levantan muchas personas diciendo ser ungidas por Dios para dar un mensaje al mundo o al pueblo de Dios y empiezan a decirle muchas cuestiones que nada tienen que ver con la cuestión de seguir a Dios, sino por el contrario, ellos lo único que pretenden es que se les siga a ellos mismos. Ellos jalan a personas, por así decirlo, de congregaciones y las arrastran tras de sí. De tal manera entonces que este mensaje, que debe ser un mensaje de advertencia al mundo y al pueblo de Dios, para volver sus corazones a Dios, en vez de hacer esto, estas personas buscan que los sigan a ellos. Y esto es lo que sucede en muchas ocasiones. Hay personas, por ejemplo, que preguntaban también, ¿cuándo es el momento de salir de las ciudades? Dicen que este evento que está sucediendo es el momento, dicen, para poder salir de las ciudades. Y están haciendo preparativos y están organizándose. Y la pregunta es, ¿a quién están siguiendo? Aquí claramente Jesús nos dice, no vayáis en pos de ellos. No se trata de seguir a una persona, se trata de seguir a Dios. Eso es lo principal y lo más importante. Entonces, por esa razón Jesús claramente nos advierte, cuidado con aquellos que se digan ungidos, cuidado con aquellos que estén pregonando un mensaje de advertencia, dice el tiempo está cerca, pero que lo único que busquen es que se les siga a ellos y no a Dios. El verso 9 dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Mis queridos hermanos, esto es muy importante también. Yo tal vez espero no equivocarme, pero hay personas, hay hermanos, que cuando surgen guerras, que cuando surgen este tipo de pestes, este tipo de situaciones, piensan que el mundo ya se va a acabar en este momento. Y no es así, hermanos. Por eso Jesús claramente nos advierte esto. Claramente nos está diciendo que cuando escuchemos de guerras y de sediciones, no os alarmemos, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero claramente dice, pero el fin no será inmediatamente. Esto claramente echa por tierra todas esas teorías que dicen que el mundo se va a acabar por un virus, o que el mundo se va a acabar por una guerra, o que el mundo se va a acabar por un meteorito que choque con la Tierra, y con todo ese tipo de cuestiones de catástrofes que tanto se anuncian. Mis queridos hermanos, aquí la Biblia claramente dice que va a haber guerras, que va a haber problemas, pero que eso no va a ser el fin. Esto solamente es el principio de lo que viene. El fin, dice, no será inmediatamente. Así que no estemos alarmados.
Hace que será un poco tiempo atrás empezaron a haber una confrontación comercial entre Estados Unidos y China. Y también empezaron a ver que posiblemente ahí ya iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Inclusive algunos comenzaron a publicar que ya la tercera Guerra Mundial ya se había desatado. Pero ¿qué sucedió, hermanos? En realidad eso no pasó. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que estar preocupados por si hay guerras o no hay guerras. Claramente la palabra de Dios nos dice que esto va a suceder, que va a haber guerras y sediciones, pero que nosotros no debemos estar alarmados, porque el fin no será inmediatamente. Es interesante hacerle caso a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Verso 10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hermanos, esto ha sucedido a lo largo de toda la historia del hombre. Pero es interesante notar cómo en el libro de Daniel, vamos, no sé si ustedes tengan Biblia a la mano, en el libro de Daniel capítulo 7, ahí claramente nos menciona cómo estaba el mundo antes de que surgieran las potencias mundiales que obviamente Daniel vio en sus visiones. En Daniel capítulo 7 nos dice lo siguiente, versículos del 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Esto nos habla de guerras y nos habla de conflictos. Los cuatro vientos. ¿Qué simbolizan los cuatro vientos o qué simbolizan los vientos? Los vientos, el apóstol Pablo nos dice que son esas potestades del aire, prácticamente poderes de Satanás que se están moviendo y que están azuzando a los hombres, que simbolizan las aguas, para que haya conflictos y guerras. Esto era lo que sucedía cuando Daniel estuvo viendo esta visión. Y dice que de esas guerras y de esos conflictos se levantaron cuatro bestias, cuatro imperios. Las guerras y los conflictos generalmente como resultado dan que un poder se levante y gobierne sobre todos los demás. Y esto es muy interesante también tenerlo en mente. Ahora también no debemos olvidar, hermanos, de que las guerras a veces nosotros las visualizamos como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Pero no olvidemos que hay guerras comerciales y que hay guerras también del tipo electrónico por medio de Internet. Entonces todo esto, hermanos, prácticamente entra dentro de lo que la profecía nos está diciendo. Puede haber guerras en cuestiones de naciones y países con armamento, y puede haber también guerras comerciales que también ya se están viendo. Puede haber guerras electrónicas donde un país ataque a otro, y por medio de lo que es el Internet. Y de esta forma podemos ver que todo esto lo único que busca es que un poder predomine por encima de todos los demás. Luego también dice el versículo 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Esto es importante entenderlo. Habrá, aquí no dice la Biblia, terremotos, dice grandes terremotos. Y esto que nos da a entender que apenas a principios del año 2000 hacia acá comenzaron a haber grandes terremotos. Ya no eran terremotos tan comunes como los que había antes de esa época. Vimos, por ejemplo, el terremoto que hubo en Indonesia. Vimos también el terremoto que hubo en Chile, el otro que hubo en Japón. Esos son mega terremotos. Y esto está siendo cada vez más seguido. Esta es parte de la señal que Jesús ya había dejado dicha a sus discípulos. Y también dice que aparte de estos grandes terremotos, también dice que habrá en diferentes lugares hambres y pestilencias. Esto no habla de que sea de manera generalizada en el mundo entero. Nos habla de que habrá en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y a causa de todo esto que estamos viendo, a causa de estos terremotos, de estas calamidades, ¿qué va a suceder? La gente se llena de terror y grandes
señales en el cielo también comienzan a suceder. Esto de grandes señales en el cielo es muy importante también entenderlo. Nosotros podemos prácticamente encontrar una línea de lo que Jesús está tratando de decir aquí en lo que está en Apocalipsis. Si vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, ahí veremos también que hay un poder que parece cumplir precisamente esta parte de la profecía. Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer los versos del 11 al 13. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y noten lo que dice el verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Señales en el cielo. ¿Y esto qué es lo que sucede o cómo lo interpretamos? Sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma, y el fuego en la Biblia nos representa o simboliza al Espíritu Santo. Pero este poder que está haciendo estas señales es un poder falso. Entonces aquí nos está dando a entender que va a falsificar la manifestación del Espíritu Santo. Y aquí nos damos cuenta entonces que esto ha estado sucediendo en una nación, en el mundo, donde se originó ese movimiento, donde hubo muchas denominaciones religiosas que comenzaron a tener como centro el aspecto de un éxtasis por el Espíritu Santo. La gente, aquella que se empieza a convulsionar, aquella gente también o congregaciones que empiezan a decir que allí hay milagros, hay sanidad, hay poder, que predican de una forma muy poderosa, dicen por obra del Espíritu Santo. Todo eso, mis queridos hermanos, es una señal del cielo, o sea, de hacer descender fuego del cielo a la tierra de una forma falsa. ¿Y esto cuál es el propósito? Engañar, aún si es posible, dice, a los escogidos. Por eso nosotros debemos de estar muy claros en lo que la Biblia nos dice, para saber cuál es el verdadero espíritu y cuál es una falsificación de él. Muchos de nosotros cuando pasamos por problemas o dificultades, nos sentimos tentados también, tal vez a ir a una de esas congregaciones que dicen que si tú vienes aquí te va a ir muy bien, que porque el Espíritu Santo va a descender sobre tu vida y entonces tú vas a poder resolver todos tus problemas y vas a ser una persona maravillosamente rica o próspera. Y nosotros sabemos que eso realmente no es lo que es la finalidad del cristiano. Entonces ahí lo que ellos buscan es un bienestar material, pero obviamente renunciando al aspecto verdadero, lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y cuántos de nosotros o cuántas personas no han sido engañadas por ese aspecto? Por eso es importante tener muy claro que la Biblia nos habla o nos da advertencias para no ser engañados. Dice el verso 12: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Jesús claramente advirtió a sus seguidores, a los discípulos, en ese momento que ellos iban a padecer persecución, que inclusive iban a perder la vida, iban a ser llevados ante las sinagogas o a las cárceles, y aún dice ante reyes y ante gobernadores. Todo esto con un propósito muy importante, para dar testimonio. Y esto es algo que nosotros a veces también perdemos de vista. Enfatizamos mucho el aspecto de que vamos a ser llevados ante las cárceles o vamos a ser llevados presos o que nos van a perseguir, pero no entendemos que el propósito de esto es dar testimonio. Y esto es lo que aquí Jesús está diciéndole a sus seguidores. Esto os será ocasión para dar testimonio. Pero ¿qué tipo de testimonio es el que vamos a dar cuando nos encontremos en una situación como esa? Noten lo que dice el verso 14. Proponed en vuestros corazones
no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Mis queridos hermanos, aquí hay algo muy importante. ¿A cuántos de nosotros nos gusta debatir con argumentos y tratar de demostrar que nosotros tenemos la razón? Cuando se trata de presentar la verdad ante otra persona de una denominación diferente, nos armamos de todos los versículos necesarios y tratamos de organizar todo el argumento posible para poder debatir. Pero cuando llegue el momento de hacerlo ante reyes, ante autoridades, ¿de qué manera prepararíamos un testimonio? Y aquí claramente Jesús dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Para ese momento, mis queridos hermanos, ya deberíamos de estar empapados de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque claramente Jesús lo dijo a sus discípulos en una cita que se encuentra en Juan 14:26. Dice que el Espíritu Santo en ese momento nos recordará todo aquello que hemos aprendido. No será necesario estar preocupados por qué palabras vamos a usar o de qué manera vamos a testificar, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en nuestra boca. Y aquí es lo mismo que dice Jesús también a sus discípulos. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Por eso es necesario estar preparados en este tiempo, que muchos ya ven como una señal muy clara de que es tiempo de fin. Nosotros debemos de estar más que tristes, más que alarmados, más que preocupados, debemos estar preparándonos. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Estudiando cada día la palabra de Dios. Nosotros debemos escudriñar la escritura. Cada vez que alguien nos presenta un mensaje de este tipo, aún un servidor, ustedes no deben de creer a todo lo que yo diga solamente por el simple hecho de creerlo. Vayan a la escritura y confirmen que todo lo que yo he dicho es así, porque esa es la forma en que el cristiano debe de hacerlo en cada mensaje que se presenta. No debemos conformarnos con lo que se nos dice. Debemos investigar y estudiar, escudriñando diligentemente las escrituras para ver si estas cosas son así. Entonces nosotros podemos estar fortalecidos. Una vez que una persona está empapada de la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de todo lo demás. Cuando tenemos que dar un testimonio ante una persona que quizás para el mundo sea tal vez más capacitada o más preparada o esté muy por encima de cada uno de nosotros en el aspecto social, económico, eso no importa, hermanos. Lo que importa es qué tanto estuve yo estudiando su palabra para poder estar preparado para ese momento. El Espíritu Santo no va a recordar de manera mágica cosas que yo no haya estudiado. Y eso es muy importante tenerlo en mente, porque algunos cambian el sentido de estos versículos y no se preocupan por estudiar siquiera. Por lo mismo porque dicen que el Espíritu Santo se encargará de recordarme. Pero ¿qué te va a recordar si tú no estudiaste nada? Entonces, por esa razón es necesario estar preparado. Dice el verso 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Claramente la Biblia nos dice que los mayores enemigos que podemos tener, que puede tener el creyente, no están generalmente fuera de la casa, están dentro de la casa, tanto en la casa familiar como en la casa de iglesia que tenemos. Los más acérrimos enemigos, dice, estarán dentro de nuestra propia casa. Y tristemente, esto se cumple también a lo largo de todo el tiempo. Muchos discípulos padecieron persecución, padecieron muchas cuestiones que uno a veces se pregunta, si los discípulos estaban siendo perseguidos, ¿que no tenían familiares que los escondieran o que los dieran al ojo? Bueno, más bien que les dieran un momento de alojamiento, o por qué no tenían dónde estar. Y a veces se nos olvida
que Cristo Jesús ya claramente había advertido. Seréis entregados aún por vuestros propios familiares. Entonces es interesante ver que aún en eso tenemos que estar preparados. ¿Cómo se le llama a esto? Nosotros no tenemos que estar aferrados, hermanos, a nada en este mundo. Eso es algo muy importante. No tienes que estar aferrado a tu familia, y ahorita voy a explicarlo bien para que no se malentienda. No tienes que estar aferrado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu casa, a tu trabajo, a tus títulos. No te tienes que aferrar absolutamente a nada de este mundo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual lo vas a perder, quizás todo. O tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Y muchos de nosotros, por estar aferrados a todos estos tipos de cosas, no podremos llegar a alcanzar la salvación final. Porque algo por ahí nos detuvo, algo por ahí no pudimos dejar, y entonces eso será causa de que fracasemos espiritualmente. No quisiéramos que esto sucediera. Claramente la Biblia nos dice que quien debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida es Dios y nadie más. Dios está por encima de la esposa, por encima de los hijos, por encima del trabajo, por encima de todo. ¿Por qué es así? Porque una vez que tú pones tu mirada en Dios, que tu amor está en Cristo, Él se encargará de que todo lo demás esté cuidado, esté protegido y sea correctamente amado. ¿Cómo puedes amar a tu familia si no amas a Dios? ¿Cómo puedes amar a tus hijos o a tu esposa si no amas a Dios? ¿Cómo puedes ser un buen trabajador si desprecias la ley de Dios? A eso es a lo que se refiere cuando decimos que Dios debe de estar siempre en primer lugar. Entonces, mis queridos hermanos, por eso no hay que estar aferrados a nada. Llegará un momento, no sabemos, puede ser en esta generación, en la siguiente, es algo que no sabemos, pero llegará el momento en el cual esto va a ser generalizado. Todos podemos ser entregados por cualquier persona. Hoy en día pasa tal vez en algunos lugares, son pocos los lugares en los que sucede, pero va a llegar el momento en el que va a ser generalizado. Y entonces vean lo que dice el verso 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y esta parte es muy interesante. ¿Cómo es que podemos llegar a ser aborrecidos, despreciados por todos? Y luego también dice el motivo, a causa de su nombre. Yo no sé si usted entienda bien esta frase, mi querido hermano. ¿Qué me está tratando de decir? ¿Por qué vamos a ser aborrecidos? ¿Por causa de llamarnos cristianos? ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Por causa de llevar el nombre de Jesús como si fuera un rótulo? Literalmente yo me puedo poner Jesús aquí, un pececito, y decir que por eso voy a ser aborrecido. No, tampoco quiere decir eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre de Dios o el nombre de Cristo lo que realmente implica es su carácter. Y cada vez que yo me voy acercando a Él, voy siendo más parecido a Él en carácter. Y si nos damos cuenta, en este momento, en esta sociedad, en el mundo en el que vivimos, todos estamos yendo en dos direcciones, opuestas entre sí. La gran mayoría del mundo y aún muchas denominaciones religiosas están yéndose por un camino que es equivocado. Y muy pocos están manteniéndose cerca de Dios, queriendo que su carácter pueda ser reproducido en sus vidas. Y cada vez, mis queridos hermanos, que tú seas más parecido en carácter al carácter de Cristo, más te van a despreciar y más te van a odiar. El mundo está yendo en una dirección opuesta. Los valores en el mundo son contrarios al carácter de Dios. Y por esa razón, el mundo empezará a despreciar a todos aquellos que no se amolden a su manera de ver la vida y el mundo. Esto es interesante, hermanos, muy importante. Sucede en todas las denominaciones religiosas. Originalmente las iglesias surgen para que se les dé un alimento espiritual a los seres humanos, para que los acerquen a Dios. Pero ¿qué pasa cuando las creencias del mundo se comienzan a infiltrar en la iglesia? Entonces, ahí con el tiempo, poco a poco, esto es gradualmente,
la gente se va desviando del propósito original de preparar a una generación para la venida de Cristo. Y entonces lo único que empiezan a hacer es llevarla a suplir otras necesidades que no tienen que ver con lo espiritual. Por eso claramente también se liga a una profecía que dice que llegará el momento en el cual habrá hambre, pero no será hambre de comida o de alimento, será hambre de conocer la palabra de Dios. Se querrá saber que alguien les explique la palabra de Dios y no habrá quien lo haga, porque todos se están olvidando de eso. Y aquellos que se están alimentando de la palabra de Dios, que nos estamos alimentando de ella, y por lo mismo, cada vez que tú te alimentas de la palabra de Dios, te vas pareciendo más a Él en carácter. Cuando tú aplicas los principios divinos a tu vida, cada vez tu carácter va siendo transformado, como diría Pablo, hasta alcanzar la estatura perfecta, del varón perfecto. Tu carácter se va amoldando, tu carácter va cambiando, el Espíritu Santo va haciendo una obra en tu vida. Y hoy en día puedes darte cuenta que una persona honesta, una persona responsable, generalmente, por regla general, no es valorada. Al contrario, se le desprecia, porque todo el mundo ya está acostumbrado a ser completamente opuesto a eso. Se roba, se miente, se hacen muchas cosas mal y la gente lo ve normal. Cuando alguien lo hace bien o lo quiere hacer de manera correcta, entonces él es el prietito en el arroz. Él es el que está haciendo las cosas mal, ojalá cambiara, dicen. Y es ahí donde empieza a despreciarle. Todo esto, conforme pasa el tiempo, se va a ir acrecentando cada vez más. El mundo va en un camino de oscuridad. Y nosotros, como hijos de Dios, deberíamos ir en un camino de luz. La luz y la oscuridad no tienen nada que ver entre sí. Están completamente opuestos. No pueden ponerse de acuerdo en nada, porque no tienen nada en común. Por esa razón dice aquí el versículo, que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Nosotros debemos de estar preocupados, hermanos, porque esto también suceda. Claramente aquí Cristo nos da la esperanza, dice versículo 18 y versículo 19. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Me gusta como dice el verso 18. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Tú estás escuchando de guerras, de rumores de guerras, de crisis económica, de pestes, un montón de problemas, ¿sí? Pero claramente aquí Jesús enfoca su mirada en sus discípulos y dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Tú estarás seguro, tú y tu casa estarán seguros, siempre y cuando se mantengan fieles. Entonces, mis queridos hermanos, en estas señales del tiempo del fin, que a nosotros nos está tocando vivir, debemos de estar no con temor. Por eso claramente la Biblia siempre se enfoca a ese punto. No tengas temor. Todo lo que viene, sí, o sea, es grande, es fuerte, es difícil a veces enfrentarlo. Pero claramente Dios te dice, no tengas temor. Hay otro versículo también interesante en este aspecto. En el versículo 18, que se relaciona a lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 7, que dice de la siguiente manera. Lucas 12, 7. Dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, si Dios se preocupa por la naturaleza en su parte más pequeña y frágil, como son las avecillas, ¿cuánto más se va a preocupar por ti? Los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Y por eso claramente aquí dice el verso 18, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, recordándole a los discípulos que nosotros estamos seguros en las manos de Dios. No tenemos que tener ningún temor. Y luego también cuando dice el verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto podemos verlo también en lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Y aquí nos daremos cuenta
que Pablo, al hablar también de la paciencia, nos dice que la paciencia viene por algo. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros no estamos pasando por algún tipo de tribulación en este momento? Pues ciertamente muchos en el mundo están pasando por esto. Pero cuando estemos pasando por esto, dice, la tribulación debe producir en nosotros paciencia, dice el apóstol Pablo. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la esperanza viene a causa de la tribulación, hermanos. Y la pregunta es, ¿estamos ejerciendo la esperanza o la paciencia, perdón, en nuestras vidas en este momento? Vamos a esperar todavía otro mes que apenas está comenzando. Muchos tal vez estemos sin trabajo, otros tal vez estén pasando otro tipo de problemas, porque quizás haya suficiente alimento en casa, pero tal vez el hecho de estar encerrados tanto tiempo, pues a veces no es tan saludable para la mente del hombre. A veces hay problemas en casa, a veces hay riñas, a veces hay peleas, porque la situación se vuelve insoportable por todo el estrés acumulado. Mis queridos hermanos, la tribulación debe de dar paciencia. Pero la paciencia no crece nada más porque sí. ¿De dónde viene la paciencia? Y aquí es donde nos damos cuenta que es un fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da ese fruto de paciencia. Y esta tribulación, el Espíritu Santo la usa para provocar en nosotros o producir en nosotros paciencia. O sea que a pesar de los momentos difíciles, nosotros debemos de verlo como algo bueno para nuestra vida. ¿Qué está produciendo en mi vida? ¿De qué me ha servido pasar por este tipo de problema o prueba? Y cada uno puede entonces darse cuenta si nos ha servido para crecer espiritualmente o también nos ha servido para que nos demos cuenta en qué estamos flaqueando y corregir, hermanos, ese tipo de debilidades. El Espíritu Santo busca transformar nuestra vida y nuestro corazón, nuestro carácter. Dejémosle a Dios obrar en ese sentido también. Muy bien, hermanos. Si seguimos adelante en los versos 20 y 21, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Aquí viene un punto clave. ¿Cuándo debemos salir de las ciudades? Es algo interesante porque muchos hermanos tal vez lo hayan visto en algunas publicaciones de otras denominaciones, muchas de ellas tal vez disidentes de la iglesia, algunos inclusive, dentro de la misma iglesia, de la iglesia adventista, también piensan este tipo de asunto. Ya es tiempo de salir de las ciudades. Pero ¿cuándo es el tiempo? Y hermanos, la Biblia no nos deja a nosotros a ciegas en este concepto tampoco. También nos da luz al respecto. Es necesario entender que hay un momento específico en el cual el hombre debería de salir. Pero este aspecto, hermanos, si bien es cierto, todavía no ha llegado, también está en una cuestión de conciencia en cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes o de nosotros dice, bueno, es que yo ya quiero salirme de este lugar porque hay mucha delincuencia, mucha maldad, muchas enfermedades, yo mejor me voy a ir a otro lado, afuera de la ciudad, puede hacerlo, claro, puede irse a otro lugar, pero lo que no es correcto es que yo arrastre tras de mí a otros, pensando que lo que yo estoy haciendo es lo que se debe de hacer. Eso es lo que está incorrecto. Cuando empezamos a asusar a todos los demás hermanos, a ver, vénganse, vámonos, ya es necesario salir de la ciudad, vamos a cooperarnos todos y a comprar un terreno. No ha llegado ese tiempo, hermanos. Y esto es algo que debemos de tener muy claro. La Biblia nos da un tiempo para esto. Y nosotros debemos de tener muy claro cuándo es ese tiempo. Recuerden, nuevamente vamos a regresar a lo que dice el verso 8. Mirad que no seáis engañados. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo recibí una revelación de Dios. Tenemos que salir ya de las ciudades. ¿Por qué?
porque es el fin. Noten bien lo que dice ese versículo, el tiempo está cerca. Cuando vengan personas de este tipo hablándote de esta forma, ¿qué dice la palabra de Dios? No vayáis en pos de ellos. Hermanos, no es el tiempo. Y claramente la Biblia dice que muchos querrán hacer este tipo de cosas. Es muy importante tener claro, hermanos, el tiempo en el cual nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque claramente se habla de que va a haber un falso reavivamiento. Y ese falso reavivamiento, hermanos, no es obra de Dios. Y ese falso reavivamiento es una falsificación de todo lo que será el derramamiento del Espíritu Santo más adelante. Satanás va a buscar excitar la mente y el corazón de muchas personas dentro del pueblo de Dios, para que traten de hacer un reavivamiento que no es de Dios. Y eso también está profetizado. Por eso debemos de tener mucho cuidado. A eso se refiere el versículo 8. Si vienen diciendo yo soy un ungido de Dios, tengo una visión de Dios, el Señor me ha revelado, el Señor me ha hablado. Y luego dice, ¿y el tiempo está cerca? Entonces dice, no vayáis en pos de ellos. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia siempre será que una persona que lleva un mensaje que parece de Dios, no te va a llevar a Dios. Te va a llevar hacia Él. Te va a arrastrar con Él. Que le hagas caso a Él y a lo que Él piensa. Pero cuando se trate de Dios, hermanos, no va a ser un hermano el que lo va a hacer. Van a ser muchos por obra del Espíritu Santo que van a ser impulsados a hacerlo en el tiempo preciso, en el tiempo que Dios claramente ya tiene establecido. Por esa razón, hermanos, no caigamos en este tipo de engaños. Y es importante, les vuelvo a reiterar, que si alguno de ustedes tiene esa intención de salirse en este momento y tiene los medios para hacerlo, ¿puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Pero volvemos a repetir, no causando excitación en todos los demás para arrastrar a otros hacia una forma de pensar muy particular. Cada uno de acuerdo a cómo esté su relación con Dios. Esa es la regla que debemos de seguir. Porque entonces, hermanos, ¿cuándo será el momento de salir? Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando los estandartes romanos estaban rodeando la ciudad de Jerusalén, esa fue la señal para que todos los discípulos y los que creyeron a esta profecía de Jesús salieran de Jerusalén. Esto se traduce en otro aspecto importante, hermanos. Va a haber una separación definitiva, una separación cortante y tajante de aquellos que deseen seguir lo bueno y de aquellos que deseen seguir lo malo. Cuando sea el momento de salir de las ciudades, es porque esa separación es inevitable. Ya no se puede convivir con el mal que hay en el mundo. Tenemos que salir de él completamente. Entonces es el momento para irse de aquí. Pero hermanos, tiene su tiempo. Dice el verso 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. La sierva del Señor nos dice que este texto de cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos tiene un cumplimiento en lo que nosotros conocemos como ley dominical. Cuando todas esas denominaciones protestantes en Estados Unidos se unan junto al poder de Roma para implementar un día de descanso obligatorio, esa es la señal para que nosotros vayamos a salir de las ciudades. Ahora, mis queridos hermanos, dice el verso 22 y 23, esto que va a mencionar aquí Jesús estaba refiriéndose exactamente, concretamente al aspecto de lo que iba a suceder en la ciudad de Jerusalén en el momento de su destrucción. Dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Dice la sierva del Señor también que cuando Jesús estaba dando esta profecía a sus discípulos, él mezclaba la cuestión del futuro, de lo que iba a acontecer en el futuro, con lo que iba a acontecer en un corto periodo de tiempo en Jerusalén.
Y lo hizo de esta manera, dice, porque si les hubiese dicho a los discípulos lo que iba a acontecer de una manera muy cruda, refiriéndose solamente a Jerusalén, entonces dice que lo que hubiera sucedido era que los discípulos no hubiesen podido soportar una visión de ese tipo. Por eso Jesús mezcla ambos aspectos. Mezcla el aspecto de lo que le va a acontecer a Jerusalén con lo que va a acontecer en el tiempo del fin. De esa manera los discípulos poco a poco fueron asimilándolo. Poco a poco se dieron cuenta de lo que Jesús trataba de decir. Cuando llegó el momento de la retribución, cuando Jerusalén fue sitiada por los ejércitos romanos y cuando fue destruida finalmente, fueron momentos muy oscuros en la vida del pueblo de Dios. Y esto es algo terrible que se vivió en aquella época. También dice la sierva del Señor que todo lo que ocurrió en Jerusalén, siendo algo muy horrible, terrible en ese aspecto, lo que vivieron esas personas, no se compara con lo que vamos a vivir en el tiempo del fin. Porque todo esto va a ser como cíclico, se vuelve a repetir. Y cuando esto vuelva a ocurrir, entonces, hermanos, lo que sucederá al final del tiempo va a ser terrible. Por eso solamente aquellos que estén bien entregados a su palabra, que puedan distinguir la verdad del error, se podrán mantener fieles a Dios. Dice el verso 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto de los tiempos de los gentiles, pues prácticamente es para un tema completamente aparte. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? ¿A qué se refiere Jesús con esto? Si vemos nosotros en Romanos, capítulo 14, ahí claramente el apóstol Pablo pareciera porque hay que estudiarlo muy bien, pareciera que da la impresión de que dice que Israel al tiempo del fin se tendrá que convertir a Cristo, reconociendo a Cristo como el Mesías, y entonces dice que Israel junto con todos los gentiles serán salvos. Pero no es exactamente lo que está diciendo, hermanos. Por eso les digo que esto es un estudio aparte, esto quizás lo dejamos para otra ocasión, porque sí es interesante poder vislumbrar qué es lo que quiere decir Jesús con el tiempo de los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y quiero aprovechar ya nada más, hermanos, para no tener mucho tiempo aquí con ustedes, los últimos versículos que están del 25 al 26. Vamos a leer esos dos versículos, si me permiten. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Después de las señales en el sol, en la luna y en las estrellas, que se cumplieron, que nosotros como adventistas conocemos en qué tiempo se cumplió cada una de ellas, dice que después de esto en la tierra vendrá angustia de gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El bramido del mar, cuando volvamos a recordar lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 1 al 3, los vientos combatiendo en el gran mar. Significa conflicto, significa guerra, significa que todo el mundo está en convulsión. Y aquí claramente dice que la gente estará confundida a causa de todo esto. ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y aquí también, hermanos, es interesante ver que muchos de nosotros caemos en el error de pensar, por ejemplo, que estas potencias que están surgiendo, como China, Japón, Gran Bretaña, que dicen que van a parecer que pueden superar a Estados Unidos en una guerra económica, algunos pensamos erróneamente que Estados Unidos finalmente va a caer y que surgirá otra potencia mundial. Pero en la Biblia, mis queridos hermanos, claramente si la estudiamos, nos daremos cuenta de que ese poder, Estados Unidos, no va a caer. Y no va a caer porque cuando caiga o llega a caer, hermanos, es porque ya el mundo está en su tiempo final. Es porque ya todo está por terminar. No se va a levantar después de Estados Unidos otro poder u otra potencia mundial como China. Eso no está en la Biblia, no es bíblico. En el tiempo del fin solamente hay dos poderes que van de la mano. Estados Unidos como poder político militar y lo que es el catolicismo o el papado como poder religioso.
Estos dos siguen hasta el tiempo del fin y solamente serán destruidos cuando Cristo Jesús venga. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, no andemos tampoco perdiendo el tiempo tratando de ver qué va a pasar con Estados Unidos y si también quién va a poderle quitar la supremacía en el mundo. Eso no es importante, porque la Biblia claramente nos dice qué va a pasar con esa nación. Entonces también dice que la gente está confundida. Yo no sé cómo se encuentra usted, mi querido hermano. ¿Estamos claros acerca de lo que está sucediendo en este tiempo? ¿Tenemos la mente clara en relación a estos eventos? Un servidor ha aprendido, hermanos, a contemplar todo lo que está sucediendo y lo que yo hago es poderme dar cuenta, por ejemplo, qué está pasando en los diferentes países, cómo están reaccionando ante esto que llaman pandemia. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, nos va a servir para saber qué es lo que viene después. Porque tú te vas a poder dar cuenta cómo esto se cumple claramente de acuerdo a lo que la Biblia nos dice y cómo se cumplirá nuevamente en el futuro. Y va a ser más grave de lo que está ahorita. Entonces, por esa razón es que necesitamos nosotros tener claridad acerca de lo que estamos viviendo ahorita. No estar confundidos. Hermanos, no mezclemos cuestiones de otra doctrina. Algunos tienen, les digo, esa idea de que va a haber un arrebatamiento, de que va a haber un chip, que no tenemos que no tenemos que colocarnos ese chip porque es la marca. O sea, no nos confundamos con ese tipo de cosas, hermanos. La Biblia es muy clara y nos dice exactamente qué es lo que va a acontecer. Dice el verso 26, los hombres van a desfallecer por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Los hombres van a desfallecer. ¿Por qué? Porque no tienen la fortaleza de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios en sus vidas. Por eso es la invitación a cada uno de ustedes. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra vida con el estudio de su palabra y también pidiéndole a Dios que derrame de su Espíritu sobre nosotros, para que de esta manera nosotros podamos estar bien en este tiempo, no desfalleciendo, como dice aquí. Los hombres van a desfallecer por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, lo que viene todavía es más grande, lo que viene todavía es peor de lo que ya estamos viendo. Por esa razón necesitamos estar prácticamente fortalecidos, solamente por medio del estudio de su palabra. Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a dejar este estudio que hemos visto de eventos finales hasta este punto y posteriormente, primero Dios, estaremos en la semana dando otro tipo de estudios y el sábado que viene vamos a continuar con la segunda parte de este estudio que hemos visto para poder analizar ya con detalle algunos aspectos más. Por ejemplo, la abominación desoladora, que aquí en Lucas se refiere a los ejércitos de Roma rodeando la ciudad. Todo esto vamos a estudiarlo un poco más a profundidad. El tiempo de los gentiles, también vamos a estudiarlo un poquito más a fondo, para que de esta manera tengamos la claridad acerca de lo que viene. Nosotros debemos de estar seguros. Y hermanos, yo los invito a que esta semana estudiemos la Escritura. No dejemos de estudiar su palabra, porque nos va a ayudar a estar firmes cuando todo parezca derrumbarse alrededor. Muy bien, mis queridos hermanos, pues quiero invitarlos a hacer una breve oración. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en este momento. Y vamos a orar, hermanos, para terminar. Amante y bendito Dios, gracias te damos por el estudio que tuvimos esta tarde. Solo rogamos que tu presencia sea con cada uno de nosotros. Ayúdanos a estudiar tu palabra, ayúdanos a alimentarnos de ella cada día. Que estemos seguros y tranquilos en medio de todo lo que está aconteciendo. Danos tú la seguridad, danos tú la fortaleza necesaria. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Saludos hermanos, bendiciones.